Puraciencia vamos a conversar con un físico, Andrés Gomberov, que acaba de publicar un libro fascinante por lo original de su aproximación. Se llama La música del cosmos y recorre la intersección entre la ciencia, la tecnología y la música. Led Zeppelin, Beethoven, Pitágoras, Laurie Anderson, es una sinfonía de momentos y creadores. Andrés Gomberov estudió licenciatura en Ciencias con mención en Física en la Universidad de Chile, donde además hizo su doctorado. Luego realizó postdoctorados en el Centro de Estudios Científicos y en la Universidad de Siracusa en Estados Unidos. Es director del área de Física de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de investigador en el Centro de Estudios Científicos en Valdivia. Andrés, gracias por estar hoy en Puraciencia. Muchas gracias por invitarme a ti, Andrea, un gusto estar aquí. ¿Qué te motivó a investigar la relación entre la música, la física, la ciencia en general y la tecnología? Bueno, yo pienso siempre que no hay realmente fronteras entre las disciplinas. A mí me encanta la música, escucho música todo el día, mi vida tiene una continua banda sonora, entonces es natural que desde la música me aparezcan algunas preguntas científicas o que algunas ideas científicas me evoquen algunas canciones. O sea, es algo que le pasa a toda la gente que es curiosa y que al mirar a su alrededor se formula preguntas. A través de eso he escrito por muchos años crónicas científicas y la música ha atravesado una gran cantidad de ellas. Entonces era un poquito natural y es un gusto que me di ahora porque me encanta la música y creo que la ciencia se puede hablar desde cualquier lugar. Bueno, vamos recorriendo algunos de los personajes. Pitágoras, quien vivió 5 siglos antes de Cristo, es conocido como un gran matemático. De hecho, nos encontramos con él en las clases de matemática y no en las de música. Sin embargo, es quien describió la escala musical. ¿Puedes hablarnos de ese invento? Claro, es fascinante en realidad porque en esa época ahí sí que no había distinción entre las disciplinas. Se dice que Pitágoras también acuñó la palabra filosofía, entre otras cosas, y fundó una escuela que era muy mística y que pensaba que los números estaban detrás de todo en la naturaleza y en la espiritualidad, sobre todo los números enteros. De hecho, juraban a un objeto simbólico que es un triángulo que tiene 10 puntos, el tetractis, que simboliza los primeros 5 números enteros. Es como un triángulo, entonces hay un 1 en la punta del triángulo, 2 más abajo, 3 y luego 4. Entonces, ¿hay 5? Sí, también. No hay 5, hay 4, No, perdón, hay Andrea. 4. El 4 el de más abajo. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, porque la suma es 10. Claro. 4 más 3, 7, 10, perfecto. Entonces era un símbolo que pueden googlear los auditores y era tremendamente importante para ellos. Entonces, una de las cosas que Pitágoras hizo, o la escuela pitagórica, fue lo que se piensa es la primera teoría científica, entendiendo como teoría científica un paralelo entre un modelo mental simbólico abstracto como los números y un fenómeno de la naturaleza, en este caso la música. Entonces, la pregunta que se hacía Pitágoras era por qué había notas que sonaban bien juntas o en secuencia. Cuando escuchamos dos notas, por ejemplo, un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tenéis dos notas que suenan muy parecido. Do, puedo cantar, Andrea, en tu programa. Totalmente, puedes cantar y de hecho vamos a poner algo de música también. Ok, excelente. Entonces, si uno escucha do, parecen parecidas esas dos notas por alguna razón. De hecho, les ponemos el mismo nombre. Claro. Pitágoras se dio cuenta que si tenía dos cuerdas con la misma tensión, idénticas, o sea, idénticas de densidad, de grosor, y Ya. una era la mitad de la otra, sonaban precisamente con esa diferencia de notas, de intervalo musical. Ya, o sea, si Y una eso, medía, por ejemplo, 1 metro y otra medía medio metro, pero con la misma tensión, exacto. El sonaban. experimento lo pueden hacer con una guitarra. Si ponen el dedo en la mitad de la cuerda de la guitarra, van a obtener la nota en la octava siguiente.
Eso para Pitágoras fue probablemente un momento eureka así increíble. El corazón de Pitágoras debió haberse parado por unos instantes al corroborar que entre esa sensación tan parecida, natural, había una relación numérica que tenía que ver con los primeros dos números enteros, con las primeras filas del tetractis. Entonces, obviamente, probó con los siguientes dos y tres. ¿Qué pasa si tengo una cuerda que mide 2 y una cuerda que mide 3? Y lo que ocurre ahí, de nuevo, es increíble. Es lo que llaman los músicos una quinta, es lo que hay entre un do y un sol. Do, re, mi, fa, sol, do, sol, do. También suena increíblemente parecido, ahora un poco más interesante. Y así sucesivamente, 3 es a 4, es lo que llaman una cuarta, entre do y un fa, y 4 y 5 es un mi. Y así uno empieza a construir las notas blancas del piano. No te voy a contar la historia completa porque es un poquito más complicada, pero Pitágoras, de esta manera, mostró cómo podíamos afinar probablemente una lira en esa época, de una manera objetiva, no con la oreja, sino que, bueno, como te decía antes, ponemos el dedo en la mitad de la cuerda y ahí tenemos una octava, y así midiendo podemos obtener las distintas notas. Y las 7 notas de la escala que conocemos todas, la primera afinación conocida era la pitagórica, que se usó por mucho tiempo. Entonces, ahí hay tecnología, además de ciencia. La primera teoría científica tuvo una aplicación importante, que fue una afinación que se podía lograr. O sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es de Sí. Pitágoras. Eso es de Pitágoras, pero la afinación actual es un poco distinta. La primera afinación que se conoce objetiva es de Pitágoras, que usaba la fracción 2/3 en todos los intervalos. Hay una cosa ahí que los músicos llaman el círculo de las quintas, pero no vamos a hablar ahora de eso. Pero es impresionante, que es la primera teoría científica con su primera aplicación tecnológica. Oye, en tu libro tú dedicas unas cuantas páginas a Led Zeppelin, a la banda de rock, principalmente a la canción Kashmir, que yo te lo voy a hacer escuchar, porque quiero saber qué tiene de particular esto. Escuchemos unos segundos. Mira, escuchemos el ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso es lo que hace la batería. ¿Qué es eso, Andrés Gómbero? Eso es un polirritmo, lo que hay que bueno, yo uso Led Zeppelin porque me gusta Led Zeppelin, ¿eh? O sea, yeah. Polirritmos es una cosa mucho más antigua que Led Zeppelin. Pero hay dos ritmos pitagórico. También de alguna manera. Aquí ya estoy hablando de otra cosa, estoy tratando de hablar de cómo se repiten los patrones temporales. La música es dibujar en el tiempo. Es dibujar en el tiempo a toda escala. Primero que nada, hay patrones que se repiten como esto. Tú escuchas a Led Zeppelin y la batería hace como en rock típicamente 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se repiten en pulsos de a 4. Sin embargo, en esa canción, las cuerdas en la versión del álbum tienen un periodo de a 3. Taratán, taratán, esa parte hace 1, 2, 3, 1, 2, 3, que es el ritmo de vals. Lo notable es que cuando tú tienes un ritmo de A4 y un ritmo de A3, entonces podemos ahora hablar de matemáticas. Esos dos patrones juntos se repiten cada 12. Yeah. Porque el 12 es el mínimo común múltiplo de los dos. Si tú tienes 3 pulsos y los repites 4 veces, da 12. Y si tienes 4 pulsos y los repites 3 veces, también da 12. Claro. Entonces se juntan, pero se juntan en un patrón, en un dibujo más largo, de un lapso de 12. Esto es típico de los dibujos temporales y en el libro se habla mucho de cómo no solo se conforman estos dibujos temporales de larga escala de los pulsos rítmicos, sino que también de la microescala, porque las notas son patrones temporales de presión de aire muy rápidos. El La central, por ejemplo, es un patrón que se repite 440 veces por segundo. Entonces, a todo nivel la música es un dibujo en el tiempo. Y eso es una belleza. Es muy bonito. O sea, eso es lo que define un sonido musical.
Es la distinción entre música y ruido. El ruido, si tú golpeas una mesa, no sientes una nota. Para sentir una nota, tiene que haber un dibujo que se repita periódicamente en el tiempo. Claro. ¿Y tú crees que los músicos, por ejemplo, en el caso de Led Zeppelin, ellos pensaban esto o componían instintivamente? Yo creo que un poco los dos. O sea, Led Zeppelin eran bien sofisticados y deben haber conocido otros polirritmos. Pero por supuesto que hay una cuestión primero que nada intuitiva. En el libro cuento sobre esta canción que partió en una jam session en que el gran baterista John Bonham está con Jimmy Page, el guitarrista, y empiezan a improvisar y sale esto. En una casa, en Inglaterra, en el campo. Exactamente. Es una sesión histórica. Y también está lo otro que me permite hablar de ciencia. John Bonham, uno de los grandes bateristas, tenía el ritmo en la sangre. Un buen baterista siente el tiempo, no sé, como un artista plástico siente el color. Es como una cosa que debe tener hiperactivada. Y el tiempo, para los físicos, es una cuestión tremendamente complicada, que ni siquiera la hemos entendido hasta nuestros días. Entonces es bonito, de nuevo, John Bonham no tiene que saber lo que es el tiempo y sin embargo es un ejemplo de alguien que vive en el tiempo de una manera increíble. Y entonces, bueno, eso. Que te quiero llevar a otros ejemplos que están también en tu libro que son fascinantes y que se refiere a esto que las ondas sonoras no necesitan aire para propagarse, es lo que demostró la cantante, violinista y poeta Laurie Anderson, casada con Lou Reed, nada menos. ¿Qué es exactamente lo que descubrió ella, Andrés? No, bueno, por supuesto, las ondas sonoras se propagan por cualquier parte. De hecho, las ondas sísmicas son una especie de onda sonora. De hecho, parte de las ondas sísmicas son precisamente ondas sonoras que no escuchan nuestros oídos. Pero las ondas sonoras son vibraciones. De hecho, hay audífonos óseos hoy día que uno se los pone como detrás de la oreja, no sé si lo has visto. Y el sonido claro. se transmite por los huesos. Por supuesto, sí. Y Laurie Anderson, que es una gran artista multifacética y que partió siendo escultora, y cuenta que en algún momento ella estaba escribiendo y no le salía nada, estaba con la máquina de escribir eléctrica, y en un momento aburrida se pone en la mesa con las cabezas sobre las manos, y de repente escucha un sonido, porque tenía las manos en los oídos, ¿ya? Y lo siente como que viniera de las manos, y se da cuenta que hubo un chirrido de la máquina de escribir eléctrica que pasó desde los codos que tenía apoyados en la mesa hasta sus manos, y desde las manos la vibración a su cráneo. Y entonces hizo una obra multimediática que en este momento no recuerdo el nombre, pero era la mesa Headphone Table, algo así se llama. Sí. En que los visitantes ponían sus codos en la mesa y las manos en los oídos y escuchaban poemas y música que se estaban interpretando dentro de la mesa en una cinta magnética que hacía vibrar, sin parlante, hacía vibrar directamente la madera. Y bueno, esa es simplemente una buena justificación para hablar de miles de cosas sobre Laurie Anderson, la tecnología y en particular la guerra que tiene que ver ese capítulo, la tecnología de la guerra en la música. Claro. Ella sigue viva, es una... Sí, sigue viva y sigue publicando muy buenos álbumes. Muy vanguardista, Laurie Anderson. Sí, pues en los 80 hizo esta canción Oh Superman, que así se llama ese capítulo, claro. Que a todos como que nos volvió locos de alguna manera. Era algo tan extraño y al mismo tiempo tan popular. Son como pequeños milagros. No sé si te acuerdas de esa canción. Sí, la escuché ahora a raíz de leer tu libro, y además mezcla música con sintetizadores, mezcla diálogo. Es bien impresionante. Esa canción, ella pasa su voz por un vocoder, que es una cuestión bien increíble, es una tecnología militar,
que se usaba para hablar, digamos, por radio sin ser interceptado, pudiendo encriptar la señal sin que el enemigo te pudiera interceptar la comunicación. Y ese vocoder que se creó en los años 30 y que al parecer no fue muy útil porque después aparecieron otras tecnologías, los músicos se dieron cuenta que la voz que uno recibía estaba como muy sintetizada, así que ese sonido tipo robótico, ¿ah? Que es como habla ella, oh Superman, suena. Bueno, eso es el vocoder. Entonces viene de la guerra a la música. Otra tremenda mujer que también está mencionada en el libro, La música del cosmos, fue la actriz austriaca Heidi Lamar, que después de ser considerada una belleza de Hollywood, que lo era, impresionante, no linda, tiene estrella en el Paseo de la Fama, se casó 6 veces, descubrí, desarrolló junto al pianista George Antheil un invento que es como de radiocomunicaciones. ¿En qué Sí. minuto una actriz que hizo tantas películas podía inventar algo tan sofisticado desde el punto de vista científico? ¿Nos puedes contar esa historia? Es que era realmente genial ella. Era genial. Era genial y era autodidacta. Ella se casó muy joven con un vienés que era fabricante de armas, multimillonario, muy machista, que no la dejó trabajar más. Es curioso, Heidi Lamar hizo en Checoslovaquia, creo que era un director checo, una película independiente donde por primera vez se ve un orgasmo femenino. Eh, Y estamos no, hablando de qué año. O sea, 30 claro, fines de los 30. No, no estoy hablando de pornografía, o sea, en esa época ver a dos personas en la cama ya era complicado. claro. Entonces, una actriz fingiendo un orgasmo no se había visto nunca. Y O este sea, marido, fue antes que Harry Met Sally. mucho antes, sí. No sé qué año habrá sido, pero era a mediados de los 30. En el libro, no, en el libro no hablo de eso. Y ella después se casa con este fabricante de armas que la conoció viendo una obra de teatro en que ella estaba actuando y se enamoró y como él tenía mucho dinero, empezó a acosarla, a llevarle flores. Y al final se casaron y él mandó a comprar todos los rollos que hubiesen de esa cinta, de esa película para destruirlos. Era un tipo tremendamente celoso, no la dejó volver a trabajar, volver a actuar, y ella empezó realmente a volverse loca en la casa y planeó una fuga y se fugó. Pero entre medio, ella tuvo la oportunidad de escuchar muchas conversaciones donde jerarcas nazis llegaban a su casa a hablar de armas con su marido y supo de muchos secretos militares. A ella la tenían como la tonta linda, entonces nadie pensaba que ella estaba tomando nota de todo lo que escuchaba. Perfecto. Y una vez en Estados Unidos, ya arrancada de ahí, empezó a pensar en los torpedos, porque las noticias de los U-boats que estaban hundiendo barcos con niños la empezaron realmente a volver loca y dijo, yo tengo que hacer algo y creó un sistema de comunicación entre torpedo y controlador que era imposible de interferir y imposible de detectar por el enemigo, que se llama salto de frecuencia y que se usa hoy día en todas partes, el Bluetooth, el Wi-Fi. Hizo una patente junto con su amigo pianista George Antheil, en una de las veces en que desde la música y el arte nace tecnología. Qué maravilla. No, son historias maravillosas que están todas en este libro, La música del cosmos, de Andrés Gomberov. Andrés, te agradezco muchísimo esta conversación. Recomiendo mucho la lectura de este libro porque desde que yo me impacté con lo de Pitágoras hasta todo el recorrido que hace de personaje. No hablamos de tanto Pucha, sí. físico, científico. Sí, hay que decir que el libro, digamos, cuenta todas estas historias, pero es un libro de ciencia, donde se explica, por ejemplo, en particular en el caso de Heidi Lamar, en qué consiste su invento. Está la foto de la patente, se habla de los Beatles, de mecánica cuántica.
muchas, muchas otras cosas. Sí, digamos que no es un libro fácil. No, yo creo que no hay que ser condescendiente con los lectores, que tenemos que hacer un tipo de divulgación científica que sea de cómo es también la divulgación filosófica, que hay que respetar al lector. Lo lindo es la belleza de toda esta armonía y toda esta armonía que hay entre la ciencia, la tecnología, la música, la filosofía, hasta la política también. Andrés Gomberov, te agradezco muchísimo haber estado hoy en Pura Ciencia. Yo que te tenga mucho agradezco éxito. a ti. Muchas gracias, Andrea. Chao, chao, gracias.